Orión me miró el día de nuestro 9º aniversario de bodas. La policía dijo que cuando tuvo el accidente de coche, aún aferraba el anillo que me había comprado. En el funeral apareció una mujer. Estaba pálida y delgada, con el vientre hinchado, y sus ojos fijos en mí estaban llenos de odio. Dijo: llevo 6 años con Orión. Si no fuera por ti, me habría propuesto matrimonio. Ahora, mi hija tampoco tiene padre. Tras decir la última palabra, de repente corrió hacia mí y me empujó por la ventana. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta hace 6 años, en mi 25º cumpleaños. También fue el día en que Orión la conoció. Cuando abrí los ojos, el sol brillaba con fuerza fuera de la ventana, cayendo cálido y suave. Tras la muerte de Orión, llovió durante muchos días. Y ni siquiera podía contar cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vi el sol. ¿Por qué no duermes un poco más? Una voz familiar llegó a mis oídos, un poco más clara. Era Orión. 6 años más joven. Lo miré con la mirada perdida. Mi mirada se deslizó poco a poco por sus cejas y ojos, familiares pero algo extraños, hasta que se perdió el foco. Parecía haber tenido una pesadilla. ¿Una pesadilla? Soñé que morías en un accidente de coche. Cuando la policía llamó, fui al hospital a recoger tu cuerpo. Te rompieron todas las extremidades y luego te las cosieron, antes de que pudiera terminar. Orión ya había levantado la mano para taparme la boca. De acuerdo. Selene. No digas esas cosas tan aterradoras. Solo fue un sueño. Lo fue. Solo fue un sueño. Al ver que seguía sentada en la cama sin reaccionar, se inclinó y me besó. Luego se levantó primero: si aún tienes sueño. Puedes dormir un poco más. Te prepararé el desayuno. La cumpleañera debería comer fideos por la mañana. Orión cocinó rápidamente un tazón de fideos de la longevidad y rompió 2 huevos escalfados en él. Era una costumbre que teníamos desde pequeños. En el pasado. Éramos bastante pobres. Así que me dio los huevos escalfados y no le quedaba nada. Ahora, considerando que ya era dueño de una pequeña empresa desde joven, en realidad no tenía por qué hacer estas cosas. Pero Orión lo tomaba con mucha calma. Nos cuidamos el uno al otro desde hace 20 años. Ya me he acostumbrado. Él sí que lo hacía. Me trató muy bien. Además, el tiempo que pasamos juntos fue tan largo que nos convertimos en parte de la vida del otro. Hasta el punto de que ni siquiera podíamos pensar en otra cosa. ¿Te imaginarías que un día tu corazón te traicionaría de repente y estaría con alguien más? Terminé lentamente el plato de fideos y recuperé la cordura. Entonces me dije que probablemente solo había sido un sueño. Orión me llevó al trabajo y luego regresó a su empresa. También vino a recogerme puntualmente después del trabajo y cenamos en el restaurante reservado. Había un ramo de mis rosas blancas favoritas en el asiento del copiloto. Todo seguía igual. Hasta que... en el estacionamiento frente al restaurante. Mientras daba marcha atrás, un Mercedes rojo se cruzó de repente en diagonal y rozó el faro delantero. ¡Un alto! La chica de pelo rizado salió corriendo del coche. Golpeó la ventanilla y empezó a discutir con Orión. ¿Estás ciega? ¿Sabes siquiera conducir? La miré. Su rostro joven y hermoso pareció superponerse gradualmente al pálido y demacrado rostro de 6 años después. En un instante. Sentí como si hubiera caído en una cueva de hielo. De hecho, la conocía desde hacía mucho tiempo. Se llamaba Aurora. Y más tarde se unió a la compañía de Orión. La razón por la que nunca sospeché que tuvieran una aventura fue que Orión casi nunca la mencionaba delante de mí. En las pocas ocasiones en que lo hacía, fruncía el ceño y se quejaba irritado de que era joven. Descuidada. Y se le escaparon muchos detalles de muchos planes. Y tuvo que perfeccionarlos y complementarlos. Lo consolé diciendo que todas las jóvenes que acaban de graduarse son así. ¿No cometí errores también al empezar a trabajar? Tú fuiste quien me consolaste en ese momento. Orión se burló. ¿Cómo puede ser igual a mi esposa? En ese entonces. No me di cuenta de que si realmente fuera una empleada sin las cualificaciones necesarias para trabajar,
simplemente la habría despedido. En lugar de quejarse mientras la mantenía en la empresa que había construido desde cero, e incluso la ascendió a supervisora de proyectos. Orión siempre tuvo una personalidad tranquila y estable. Tanto él como yo tuvimos antecedentes familiares no muy buenos. De jóvenes, vivíamos en el mismo pueblito. A menudo tenía hambre y me obligaban a quedarme de pie en el patio como castigo. Veía a mi hermano menor, que sostenía un muslo de pollo y lo mordisqueaba triunfantemente delante de mí. Orión entraría. Me arrastraría delante de mis padres y mi hermano menor. Y me llevaría a su casa a comer. No mostró mucha expresión en su rostro. Pero la mano que sostenía la mía era muy cálida. Mis padres gritaron furiosos desde atrás. Si tanto te gusta, mejor que sea tu novia infantil. Me mordí el labio. Giré la cabeza de lado y observé atentamente la expresión de Orión. Se detuvo de repente. Volteó la cabeza. Y sonrió. Eso estaría bien. Es mejor que morir de hambre en tu casa. Los padres de Orión murieron en un accidente poco después de su nacimiento. Y él había dependido de su abuela desde niño. Quizás por eso. Era muy maduro para su edad y juzgaba todo con una actitud racional e incluso fría. Nada podía alterar su vida ordenada. Tras el fallecimiento de su abuela, me dio la poca calidez y tolerancia que le quedaba. Pero eso debería haber sido antes de que apareciera su aura. Volviendo a la realidad. Orión ya había abierto la puerta del coche y se bajó. Empezó a discutir con su aura. ¿Has aprobado alguna vez el examen de conducir? Obviamente escondiendo mentiras, muchachos. Es tu total responsabilidad. ¿Estás aquí para chantajearnos? Dijo con impaciencia. Vamos. Dime cuánto quieres. Tengo prisa. Fue exactamente igual que en el sueño. No, el recuerdo de la vida pasada. Efectivamente. Aurora se enojó aún más. Miró a su alrededor. Metió la mano por la ventanilla del coche. Agarró el ramo de rosas blancas que llevaba en los brazos. Y lo tiró con fuerza al suelo. Incluso lo pisó 2 veces. Luego dejó escapar un suspiro bajo la repentina mirada fría de Orión. Sacó unos billetes y se los tiró a la cara. Repitiendo sus palabras. Vamos. Dime cuánto quieres. Tengo prisa. Ahora mismo. Aurora acababa de graduarse de la universidad y conducía un Mercedes que su familia le había comprado para transportarse. Tenía una personalidad arrogante y vivaz. Miré fijamente al suelo. Un ramo desordenado en el charco me recordó de inmediato a mí misma en mi vida pasada. Tras enterarme de la muerte de Orión, conduje hasta el hospital. Fue como si de repente se me hubiera olvidado cómo caminar. En el corto trayecto desde el estacionamiento hasta la puerta, me caí varias veces. Me caí. Me levanté. Y volví a caer. El barro se extendió. Y la lluvia fría me empapó. Pero no tenía ninguna sensibilidad. En la primera mitad de mi vida, siempre había estado solo Orión. Ahora que ya no está, sentí como si me hubieran arrancado todos los huesos del cuerpo. Y apenas podía mantenerme en pie. Sin embargo, en ese momento cuando estaba tan triste que me quedé paralizado, alguien se paró frente a mí y me dijo con claridad y resentimiento. Orión no es solo tu Orión. También me pertenece. Orión y yo incluso tenemos un hijo. Me estremecí y de repente me alejé del recuerdo. Solo para descubrir que Orión ya había regresado furioso. Aurora. ¿Dónde está esa chica? ¿Qué chica? Es una arpía. Después de decir eso como si se diera cuenta de lo duro que era su tono. Hizo una pausa y luego suavizó la voz. Ella se alejó. Tal vez sabía que se había equivocado, lo siento. Selene. Tus flores estaban sucias. Te compraré otro ramo antes de cenar. Guardé silencio un buen rato y luego dije en voz baja, no es necesario. Después de ir a la universidad, Orión y yo empezamos a salir de forma natural.
Y la flor que me regaló cuando me confesó su amor fue una rosa blanca. Solo había una. En aquella época, éramos tan pobres que ambos teníamos que trabajar a tiempo parcial mientras estudiábamos. Vivíamos en la miseria. Y no fue fácil comprar ni siquiera esa rosa. Después, nos graduamos. Y Orión empezó su propio negocio. Tras muchas idas y venidas, fue construyendo la empresa poco a poco. Los ramos que me regaló fueron creciendo cada vez más. Y sin excepción, todos eran rosas blancas. Como si fuera una especie de compensación por nuestros días de juventud. Pero en ese momento de repente lo recordé. En mi vida pasada, parecía que el día de San Valentín del segundo año después de conocer a Aurora, la flor que me regaló Orión cambió repentinamente. Se convirtió en una magnífica rosa ecuatoriana. Una vez le pregunté por qué la cambió de repente. En ese momento, estaba revisando el plan que Aurora le había presentado. Tardó varios segundos en responderme. ¿Cuánto tiempo? Es muy agradable cambiar de gusto, ¿verdad? Tras enterarme de la muerte de Orión, parecía haber perdido los 5 sentidos. Sentí un dolor de cabeza insoportable. Y el dolor incluso me provocó alucinaciones. En mis alucinaciones, Orión no murió. Seguía sentado bajo la lámpara del estudio, lidiando con un trabajo pendiente. Cuando calentaba una taza de leche y se la llevaba, se ponía las gafas y levantaba la vista. Tú también has tenido un día duro en el trabajo. Será mejor que descanses bien. Pero solo fue una alucinación después de todo. Y ahora, estaba realmente parado frente a mí. Fue después de enterarme de su secreto. Pero también fue antes de que todo sucediera. ¿Qué pasa, Selene? ¿Estás de mal humor? De repente recuperé la conciencia y me encontré con la mirada preocupada de Orión, sentado frente a mí. Una compleja mezcla de emociones me inundó el corazón. Como si un tsunami rugiera en un lugar invisible. Apreté los palillos y dije en voz baja, Orión, ¿me prometes un deseo de cumpleaños? Sonrió con impotencia. No digas esas cosas. Aunque no sea tu cumpleaños. Cumpliré cualquiera de tus deseos. Tras una pausa suavizó la voz, Selene. Siempre has sido el significado de mi arduo trabajo. Me mordí el labio con fuerza. Y las lágrimas no paraban de fluir. Si esa chica que conocimos hoy va a tu empresa a una entrevista más tarde, ¿no podrías contratarla? Orión se quedó atónito por un segundo. Y luego no supo si reír o llorar. ¿Qué clase de deseo es este? Es cierto. Simplemente tuvimos la mala suerte de encontrarla hoy. No creo que tengamos más contacto con ella en esta vida. En una vida pasada. También la describió así. Y luego 6 años después. Aurora estaba embarazada de él. De repente recordé el anillo que Orión apretaba en la mano cuando murió en el accidente de coche de su vida pasada. ¿Ese anillo era un regalo de aniversario para mí? ¿O era para pedirle matrimonio a Aurora? No. Todo era desconocido. Solo miraba a Orión frente a mí. Su rostro joven y sus ojos que solo me contemplaban por ahora. Y no podía parar de llorar. Al final no terminamos la comida. Probablemente porque lloraba desconsoladamente. Orión tuvo que pagar la cuenta a mitad de camino y me llevó al coche para ir a casa. Suspiró con impotencia y desconcertado, dijo, se supone que es tu cumpleaños. ¿Por qué lloras así sin motivo? Claramente acabamos de conocer a esa mujer. Selene, ¿qué historia de amor? Dime la verdad. El tono de Orión se volvió serio de repente. ¿Es cierto eso hoy en relación con la escena de tu sueño? Dijiste que tuve un accidente de coche. ¿Será que ella me atropelló? Orión era muy inteligente. Así que pudo sacarme de ese pueblito pobre y marginado. Y también pudo averiguar la razón de mi extraño comportamiento con solo unas pocas pistas. Pero solo pude negar con la cabeza en silencio. Incapaz de decir nada. Después de mi cumpleaños, la empresa organizó un viaje de negocios fuera de la ciudad. Antes de irme, Orión me ayudó a empacar, Selene. Últimamente es el cambio de estación. Y el clima es inestable.
Recuerda tomar tu medicamento para el asma. Miré su perfil serio y me quedé sin palabras por un momento. Orión recuerda cada detalle de mí con claridad. Ya que me conoce tan bien, ¿cómo es posible que no sepa que lo que más detesto es la traición? Al ver que solo lo miraba fijamente y no reaccionaba, Orión se sintió un poco decepcionado. Ese sueño te ha estado afectando por mucho tiempo, Selene. Si sigue así. Cuando vuelvas, vamos a ver a un psicólogo. ¿De acuerdo? Me quedé callado un buen rato. Y finalmente acepté con discreción. El viaje de negocios original estaba programado para durar 5 días. Pero debido a algunos retrasos inesperados, se alargó a más de medio mes. Cuando regresé era por la tarde. Después de devolver los materiales a la empresa, como aún quedaba tiempo, simplemente tomé un taxi hasta la empresa de Orión para buscarlo. La puerta del ascensor se abrió. Y mientras las luces destellaban frente a mí, oí una voz que me resultaba muy familiar. Ivy. Evie. ¿Segura que no necesitamos enviarle también una copa al presidente Orión? No hace falta. El presidente Orión nunca bebe nada dulce. El joven y hermoso rostro de Aurora apareció ante mí. En un instante. Mi mente se quedó en blanco. Y parecía como si toda la sangre de mi cuerpo hubiera dejado de fluir. Oye. La esposa del jefe está aquí. Cuando Ivy del Departamento de Recursos Humanos me vio, se acercó rápidamente a saludarme. El presidente Orión se reunirá con el Departamento de Investigación y Desarrollo. Por favor, acompáñeme y tome asiento primero, Aurora. Dele la taza de té con leche extra a la esposa del jefe. Aurora se acercó con esa taza de té con leche. Y me examinó de pies a cabeza con una mirada escrutadora. Después de un momento, soltó una risa suave con un significado ambiguo. La esposa del jefe. Tengo la garganta mal. Y no puedo beber nada frío. Me costó todas mis fuerzas contener las emociones que me atormentaban. Y en silencio observé a Aurora frente a mí. Estrictamente hablando. Esta fue la primera vez que la vi directamente. Aurora, que acababa de graduarse de la universidad. Tenía un rostro especialmente llamativo. Su piel era muy clara. Sus cejas y ojos eran brillantes y hermosos. Allí de pie exudaba una inexplicable agresividad. Me miró con gracia. Después de un momento ella sonrió y dijo, lo siento. Te rompí las flores la última vez. Aunque ella lo dijo, no había ni una pizca de disculpa en su mirada. Igual que en mi vida anterior. Cuando me encontró en el funeral de Orión, tenía una expresión de resentimiento. Y era tan santurrón que parecía que yo era el tercero que se había interpuesto entre ellos. Pensando en esto, respiré hondo y me volví para interrogar a Ivy. ¿Por qué contrataste a esa persona? Mi tono fue tan duro que incluso yo me sorprendí. Ivy me miró con asombro y solo dijo después de un momento, el presidente Orión lo aprobó. El presidente Orión lo aprobó. Estas palabras fueron como una espada afilada que me atravesó el corazón al instante. Miré todo lo que tenía delante casi sin comprender. Y la confusión de Ivy y la mirada engreída de Aurora. Y la puerta de la sala de conferencias, no muy lejos, se abrió. Y Orión salió. Cuando nos vio a Aurora y a mí cara a cara, sus pasos se detuvieron. Llamó con una expresión complicada, Selene. Me di la vuelta e intenté irme. Pero no lo logré. Aurora me agarró del brazo. No te vayas. Si tanto te molesta ese ramo de flores, te lo compensaré. El presidente Orión y yo ya nos habíamos reconciliado. Tú tampoco eres el protagonista de ese conflicto. No tienes que darle vueltas al asunto. ¿En serio? Está bien. Puedes volver al trabajo. Orión finalmente se acercó. Frunció el ceño y le dijo a Aurora, me llevó a su oficina y luego intentó tomarme de la mano. Me encogí y lo evité. Su expresión se volvió aún más fría. Selene. Deja de ser irrazonable. ¿De acuerdo? Orión bajó la voz. Ya tienes 25 años. Hacer un berrinche de niña delante de tanta gente es realmente indecoroso. Lo miré con la mirada perdida.
Durante los 2 primeros años de universidad vivíamos en la pobreza extrema. Aún así, Orión logró ahorrar un poco. Ganaba dinero con trabajos de medio tiempo todos los meses y me llevaba a un parque de diversiones. De niños. En aquel parque de atracciones destartalado del pueblo. El carrusel estaba oxidado. Tus padres llevaron a tu hermano pequeño a montarlo. Y tú solo pudiste llevar su equipaje y quedarte de pie observando. A partir de ese momento, pensé, Selene, debo llevarte al mejor parque de diversiones del mundo. Durante toda la tarde. No subí a ninguna otra atracción. Simplemente me subí al carrusel una y otra vez. Más tarde, una niña me señaló y le preguntó a su madre, mi hermana ya es muy mayor. ¿Por qué monta un juguete para niños pequeños? Orión se inclinó y le sonrió con dulzura. Porque su hermana también es la niñita de su hermano mayor. En realidad, Orión era solo 3 meses mayor que yo. Pero siempre se había mostrado como mi protector. Y sin duda, lo había hecho muy bien. Nunca imaginé que un día, quien dijo que me haría feliz para siempre, también se volvería en mi contra. Mentiste. El fuerte dolor de cabeza que había persistido durante muchos días en mi vida anterior parecía estar regresando. Hice todo lo posible por contener el temblor en mi voz. Hace medio mes. Me prometiste que no la contratarías en tu empresa. También dijiste que no volverías a tratar con ella. Pero ahora, trabaja en tu empresa e incluso me dijo que se reconciliaron. Orión. ¿Tu promesa solo dura medio mes? Selene. Me reprendió fríamente por mi nombre completo. Y entonces el dolor de cabeza se volvió repentinamente intenso y rápido. Al segundo siguiente. Mis ojos se pusieron negros. Y me desmayé. Desperté en el hospital. El olor a desinfectante persistía en mi nariz. Orión estaba sentado junto a la cama. Cuando vio que me había despertado, inmediatamente me tomó la mano. Selene. El médico dijo que has estado tensa mentalmente últimamente. Quizás te desmayaste por la presión, deja de pensar en ello. ¿De acuerdo? De verdad fue solo un sueño. Aurora ya me explicó que ese día estaba de mal humor por una ruptura. De hecho, suele ser una chica bastante educada. Y la contraté porque la propuesta que presentó antes de la entrevista tenía muchos puntos positivos. Aunque no fue perfecto, muchos aspectos eran justo lo que nuestra empresa necesitaba, Selene. Sabes que nuestra empresa está en plena fase de desarrollo y es una fuente inagotable de talentos innovadores. Dijo mucho. Pero no reaccioné mucho. El tono de Orión de repente se volvió impaciente. Selene. ¿Qué quieres que haga exactamente para que estés satisfecha? Pregunté en voz baja. Despídela. Me miró. Su expresión estaba llena de decepción. Selene. ¿Cuándo te volviste tan irracional? Mi corazón latía con fuerza. Pero no dije nada. Solo cerré los ojos y repetí. Despídela. O me voy de tu casa. ¿Tu casa? Orión pareció irritarse con esa palabra. De repente se levantó. Se agachó. Y me miró fijamente. Selene. Llevamos 3 años casados. Y la decoración se hizo completamente a tu gusto. ¿Ahora llamas a esa casa tu casa? Tras una pausa de 2 segundos, sus expresiones solían empezar, no seas terca. Selene. ¿A dónde más puedes ir si te vas de casa? Orión decía la verdad. Siempre he sido introvertida. Además de estar ocupado con trabajos de medio tiempo, casi no hice amigos durante mi época universitaria. Era de las pocas chicas con las que tenía una buena relación. Porque se quedaron en su ciudad de origen para trabajar. Y yo, decididamente cambié de trabajo y seguí a Orión para emprender un negocio en Shanghái. Solo podía mantenerme en contacto con ellos por internet. Aquí. Aparte del trabajo. Solo estaba él en mi vida. Ahora que teníamos un conflicto, ni siquiera pude encontrar un lugar donde quedarme temporalmente. Así que después de que me dieran de alta del hospital. Aún así, volví a casa con Orión. Pero de principio a fin,
no le dije ni una palabra. Orión y yo iniciamos así una guerra fría. No pareció afectarle en absoluto. Siguió yendo a trabajar. Hice viajes de negocios. Negocié contratos como siempre. Incluso tuve conversaciones de trabajo por separado con Aurora. Lo supe porque Aurora vino a agregarme a WeChat. Usó el pretexto de disculparse. Pero después de agregarme, publicó muchos momentos sobre Orión. Uno de ellos fue tomado en su oficina. Él se inclinó sobre el escritorio y le decía algo con seriedad en la pantalla. Los dos eran muy cercanos. Y ella le tomó una foto de perfil con su teléfono. Un jefe guapo guía el trabajo de Aurora en línea. En la sección de comentarios, ella también publicó: gracias a todos. Sin embargo, el jefe se casó joven. Es una verdadera lástima. Tomé una captura de pantalla en ese momento y se la enseñé a Orión. Se quedó atónito. Sacó su teléfono y lo deslizó un par de veces. Entonces levantó la cabeza con impotencia y ella lo borró. Probablemente se dio cuenta de que sus palabras y acciones eran inapropiadas. Después de todo, es solo una niña. Así que es inevitable que no haga las cosas a la perfección. Guardé silencio un momento y reprimí el dolor que me invadía el corazón. Orión. Mira. Incluso has encontrado una excusa para ella. Tras renacer, me di cuenta de mi impotencia. El amor es algo completamente subjetivo. Lo sepa o no, no puedo evitar que el corazón de Orión se incline gradualmente hacia Aurora. Cuando llegó el invierno, también llegó el cumpleaños de Orión. Aunque estábamos en plena Guerra Fría, le preparé un regalo. Porque era una promesa que nos habíamos hecho desde niños. De camino a casa de Orión con el regalo, estaba absorto en mis pensamientos y pensé mucho en el pasado. Cuando falleció la abuela de Orión, no derramó ni una sola lágrima. Simplemente se quedó frente a la lápida con los ojos rojos, mirando fijamente esa foto de Enguay negro. Tomé su mano fría por detrás y le susurré: siempre estaré contigo. Todavía me tienes. Me dijo exactamente lo mismo cuando me echaron de casa de mis padres. Todo el tiempo. Solo nos teníamos el uno al otro. Mientras pensaba, el coche se dirigió a la planta baja de su empresa. Al salir del ascensor, un gato atigrado se abalanzó sobre mí. Instintivamente di un paso atrás. Corrí y lo recogí. Lo siento. Esposa del jefe. Este es el gato que trajo Aurora. Dijo que se veía lamentable abajo en la compañía. Así que el presidente Orión permitió que se quedara. Era Aurora otra vez. Sabía que a Orión siempre le habían gustado los gatos. Pero no se atrevía a tener uno porque yo era alérgica al pelo de gato y me desencadenaría el asma. Y a Aurora también le gustaban los gatos. Tenían tantas cosas en común. Así que, aunque su primer encuentro no fue agradable, ¿seguía sintiéndose atraído por ella? Llevé la bolsa de regalo y caminé paso a paso hacia la puerta de la oficina. En la estación de trabajo, a unos pasos de distancia, Aurora estaba sentada de espaldas a mí. Orión se acercó con una taza en la mano y se la entregó. Tómate la medicina para el resfriado antes de continuar con la propuesta. No hay prisa. Aurora echó la cabeza hacia atrás y dijo con una sonrisa: solo quería terminarlo cuanto antes para no retrasar la celebración de tu cumpleaños después del trabajo. Su tono era sumamente cariñoso. Orión levantó la mano y le tocó la frente. Y al darse la vuelta, dijo: todavía tienes un poco de fiebre. Te ayudaré. Antes de que pudiera terminar la frase, cuando me vio en la puerta. De repente se quedó paralizado, presintiendo que algo andaba mal. Aurora también se dio la vuelta. Su mirada se posó en mi rostro. Y una sonrisa provocativa se dibujó en sus labios. Quizás por el alimento del amor. Su ya hermoso rostro ahora lucía aún más encantador. Era completamente diferente de la mujer demacrada y extrema del funeral de su vida pasada. Los demás en la oficina permanecieron inmóviles. Pero las miradas que me dirigían estaban teñidas de un rastro de compasión y lástima. En ese instante de repente comprendí por qué. En varias ocasiones en mi vida pasada,
cuando fui a la empresa a buscar a Orión, sus empleados tuvieron actitudes muy extrañas hacia mí. Incluso cuando fui a la despensa a preparar café, una chica se me acercó y me dijo: «Señora, deberías venir a la empresa más a menudo cuando tengas tiempo. Todos te aprecian mucho». En ese momento, solo sonreí suavemente y dije: «Yo también estoy bastante ocupado con el trabajo. La próxima vez organiza una actividad de team building. Puedes pedirle a Orión que me invite». Me miró con expresión complicada. Después de un rato, soltó un suspiro. Resultó que todo el mundo sabía del romance entre él y Aurora. Solo que yo no lo sabía. Llevé esa caja de regalo y conduje hasta casa. Casi en cuanto abrí la puerta, Orión me persiguió. Me llamó con voz ronca: «Selene. No seas así». «¿Cómo qué?». Respiré hondo y dije una mentira temblorosa. «Orión. ¿Quieres divorciarte de mí?». «No. No lo pensé». Orión reaccionó con fuerza. De repente dio un paso adelante y me presionó contra la pared. «No pasó nada entre Aurora y yo. Es solo que se resfrió estos 2 días por trabajar horas extras y trasnochar. Solo estaba mostrando un poco de preocupación por ella». «No es suficiente». Lo miré sin expresión, sorprendida de que mi lengua pudiera ser tan fría y afilada. ¿Tendría que esperar a que ella esté frente a mí con tu hijo en el vientre y diga eso si no fuera por mí? Se habrían casado hace mucho tiempo para que algo así hubiera pasado. Selene, dijo con frialdad. Su expresión reflejaba decepción y condena. Estás siendo demasiado cruel con tus palabras. Ese rostro familiar y extraño estaba justo frente a mí cuando me enteré de su muerte en la vida pasada. Mi dolor y desesperación eran como una marea creciente, sin fin a la vista. Pensé en el anillo que había sostenido en su mano hasta su muerte, y de cada detalle de su vida en el pasado. El dolor abrumador en mi corazón casi me mata. En ese momento, recé a los dioses invisibles en el vacío. Rogué que volviera a la vida y que me diera la oportunidad de verlo una vez más. Pero en este momento, preferiría que hubiera muerto en ese tiempo y espacio, cuando no sabía nada. Eso sería mejor. Eso estaría mejor. Al día siguiente, mientras Orión estaba fuera de casa lidiando con el trabajo, solicité una residencia universitaria en la empresa y me mudé. Poco después, me llegó la regla. Esta vez me sentí particularmente mal. El resfriado. Un dolor sordo en la parte baja del abdomen me duró casi 10 días y seguía sin desaparecer. Sentí que algo andaba mal. Así que pedí cita y fui al hospital para que me examinaran. El médico dijo que estaba embarazada. Sin embargo, debido a la amenaza de aborto y al desarrollo fetal anormal, me recomendó abortar. Me quedé en blanco en la consulta y de repente recordé algo de mi vida pasada. También estaba embarazada en ese momento. Igual que la situación actual. El desarrollo fetal no era bueno. Y el médico recomendó un aborto. Como todavía tenía trabajo al día siguiente, pedí cita para la cirugía en el acto y luego llamé a Orión. Hice muchas llamadas, pero no contestó ninguna. No fue hasta el 4.º día después de la cirugía y de volver a casa que Orión finalmente regresó. Dijo que se había ido de viaje de negocios y no había recibido la llamada. Para apaciguarme incluso canceló su siguiente trabajo y se quedó en casa conmigo 2 semanas. En ese entonces, pensé que me amaba de verdad. Fue solo que debido al aborto, no pude quedar embarazada después. Y en esta vida finalmente entendí lo que había estado haciendo. Me senté a la entrada del quirófano de abortos y miré la ouija en momentos que Aurora había publicado hacía 1 hora. El lugar era el aeropuerto. Se llama viaje de negocios. Pero en realidad es un viaje de 2 personas con el jefe. Vaya supuesto viaje de negocios. Apreté el teléfono y sonreí con sarcasmo. Sentí que se me irritaban las comisuras de los ojos. Como si las lágrimas fueran a caer al instante siguiente. De repente una ráfaga de pasos rápidos llegó desde lejos y se detuvo frente a mí. Una voz familiar, jadeante, sonó sobre mi cabeza. «Céline».
Me quedé paralizada. Lentamente levanté la cabeza. Orión estaba frente a mí, jadeando y diciendo, «Te van a operar. ¿Por qué no me llamaste?» No sé si fue mi imaginación. Pero en ese momento siempre sentí que se había producido un cambio extraño en él. Parecía que con solo esa mirada era diferente a antes. Lo miré y no dije nada. Justo entonces, una enfermera asomó la cabeza y me llamó. Así que me levanté y di 2 pasos hacia adelante. De repente me detuve. En esta vida. Nunca lo había llamado. ¿Cómo sabía que me iban a operar? De repente una idea cruzó por mi mente. Y entonces fue como si un huracán soplara desde todas direcciones. Y mi sangre también pareció detenerse. Incontables emociones brotaron de mi corazón. Confusión. Comprensión repentina. Resentimiento. Desesperación. Todo convergió en un terremoto sin fin en mi corazón. Lentamente. Me di la vuelta poco a poco. Miré a Orión a unos pasos de distancia. Forcé una sonrisa que era más fea que un llanto. ¿Cuándo regresaste, Orión? El aire estaba en un silencio sepulcral. Orión, frente a mí, me miraba. Y las emociones en sus ojos eran como hilos entrelazados. Todo estaba hecho un desastre. Una enfermera detrás de mí volvió a llamar. Selene. Como si despertara de un sueño. De repente dio 2 pasos hacia adelante y extendió la mano. Intentando agarrarme. Pero simplemente retrocedí y esquivé su mano. No me toques. Estás muy sucio. No seas así, Selene. Me miró casi con pesadez. Y su voz temblaba. No lo logré la última vez. Déjame acompañarte esta vez. ¿De acuerdo? Como si lo estuviera conociendo de nuevo. En ese momento, mirando a Orión frente a mí, me pareció extremadamente extraño. Bajé la mirada y sonreí con sarcasmo. No es que no lo hubieras logrado la última vez. Estabas ocupado en un viaje de 2 personas con Aurora y simplemente no tuviste tiempo para preocuparte por mí. Además, hubo muchas veces en las que incumpliste tus promesas y no pude contactarte. En mi vida pasada, fui un estúpido y no sabía por qué. Ahora sé que todo es por Aurora. Todas las noches, cuando no podía contactarte, estabas con ella. Después de decir eso, ignorando el intento de Orión de hablar de nuevo, me di la vuelta y entré al quirófano. Para la misma cirugía. La sensación no mejoraría solo por ser la segunda vez. Es más, mi corazón estaba hecho un mar de lágrimas. Con innumerables emociones turbulentas rugiendo en mi interior. Pero no tenía dónde desahogarme. Y todo esto finalmente encontró una salida cuando pasó el efecto de la anestesia. Y vi a Orión de pie junto a mi cama. ¿Quieres que te perdone? Orión. Abrí la boca y noté que mi voz estaba muy seca. Dime. ¿Cuándo empezaste con ella en la vida pasada? ¿Y cuándo regresaste en esta? Cerró los ojos con dolor. No preguntes eso. Selene. Por favor. Ya lo hiciste. ¿Por qué no puedo preguntar? ¿Será porque el Orión al que no quieres enfrentar es demasiado despreciable? Y es tan diferente de la persona cariñosa que imaginas ser. Esta frase pareció revelar la verdad que menos quería afrontar. Nunca pensé en casarme con ella. Cuando volvió a sacar el tema, rompí con ella. Unos días antes de nuestro 9º aniversario, no parabas de contarme tus planes para el aniversario. Me sentí culpable. Así que fui a pedir un anillo más grande. Quería terminar con ella y empezar todo de nuevo. Pero estaba en camino. Hubo un accidente. Cuando volví a abrir los ojos, ya iba camino al aeropuerto hoy. Mientras hablaba, pareció cobrar un poco más de valor y me agarró con cuidado la mano que colgaba junto a la cama. Selene. En esta vida. Nada ha pasado entre ella y yo todavía. Empecemos de nuevo. ¿De acuerdo? Me parece haber oído el chiste más absurdo. Al verlo, no pude evitar reírme. ¿No es suficiente? ¿No es suficiente ya?
Orión. La reclutaste para la compañía a pesar de mi oposición. Ni siquiera ese desagradable primer encuentro pudo impedirte acercarte a ella. Incluso planeaste pasar tu cumpleaños con ella, ¿no es suficiente? En la vida pasada. Incluso se embarazó de tu hijo. Después de que ya no podía quedarme embarazada, en ese momento, de repente empecé a toser con fuerza. Orión trajo un vaso de agua y me lo dio con cuidado. Dejé de toser y levanté la vista con cautela. Orión. Divorciémonos. Orión se negó rotundamente a divorciarse, pasara lo que pasara. Ignoré su remordimiento y su dolor. En cuanto me dieron de alta del hospital, busqué un abogado. Si no está de acuerdo, entonces solicita el divorcio. Sin embargo, en esta vida, dado que él y ella aún estaban en una etapa ambigua, no pude encontrar ninguna prueba sustancial de su infidelidad. Y solo pude recurrir al largo proceso judicial. Esa tarde fui a casa a buscar algunas cosas. Orión me siguió en silencio todo el camino. Como resultado, estamos interesados en ella o en un piso de abajo. Ella seguía conduciendo ese arrogante Mercedes rojo. En cuanto nos vio, salió del coche y corrió hacia nosotros. Presidente Orión. No he cometido ningún error. ¿Por qué me despides? Mientras hablaba, su mirada se posó en mí. Con un toque de orgullo y provocación. Así que eres tú. ¿Qué? ¿Acaso tienes envidia de esto? Claramente estaba haciendo una pregunta retórica. La miré Leslie, y estaba a punto de pasar junto a ella. Mantequilla o me agarró la muñeca otra vez. No te vayas. Aclarémoslo. Sin motivo alguno. ¿Por qué le pediste a Orión que me despidiera? Solo por tu imaginación. Ella lo llamó Orión. Retiré la mano molesto y la miré directamente a los ojos. ¿Aún no lo entiendes? Siempre ha sido decisión de Orión. Es una persona independiente. Y no tengo ningún derecho a interferir en sus decisiones. Así que cuando se sintió atraído por Aurora, podía ignorar mis peticiones y sentimientos, y obstinadamente acercarse a ella. Y ahora, desde que regresó de su vida pasada, se sentía arrepentido. No dudó en cortar su relación con ella. Aurora se quedó atónita por un momento y inconscientemente miró hacia atrás. Pero Orión la ignoró y simplemente me persiguió. Suplicando. Selene. No tendré más contacto con ella. Hablemos. ¿De acuerdo? Caminamos hasta la entrada del edificio. Mientras yo rebuscaba en mi bolso la tarjeta de acceso, Orión finalmente me agarró la mano. De repente exhaló un suspiro. La voz de Aurora llegó desde atrás. Orión. Este grito transmitía una sensación de amor y odio entrelazados. Y sus emociones eran como una cuerda tensa. Me quedé atónito por un momento e instintivamente giré la cabeza para mirarla. El sol poniente a lo lejos era como sangre. Poco a poco se filtraba entre las nubes. Sentí un ligero ardor. Y me palpitaron las sienes. El dolor de cabeza que había perdido hacía tanto tiempo me invadió de nuevo. Aurora se encontraba no muy lejos. Envuelta por el resplandor del sol poniente, una mirada inexplicablemente extraña y desquiciada se dibujó gradualmente en su rostro radiante. Miró a Orión y sonrió suavemente. Te he contado todos mis secretos. A cambio. Así es como me tratas. No es tan fácil librarse de mí después de que me provocaste. Me observaste con esos ojos aparentemente venenosos. Un escalofrío inexplicable me invadió el corazón. Pero después de decir estas palabras, Aurora dejó de mirarme. Se dio la vuelta. Me subí al coche y me marché. Después de llegar a casa, Orión me siguió todo el tiempo mientras empacaba mis cosas. Dijo muchas cosas. Como que se sintió atraído por Aurora en su vida anterior. Y también dijo que no sabía qué le pasaba. Claramente odiaba a las mujeres como ella, que eran irrazonables. Pero con el paso del tiempo, él seguía cediendo por ella una y otra vez. Cuanto más hablaba, más confundido estaba. Al final,
Incluso había un atisbo de sollozo en su voz. Yo tampoco sé qué le pasa. Selene. Llevamos tantos años juntos. Y estoy segura de que te quiero. ¿Será porque ha pasado demasiado tiempo? Tiré pesadamente el joyero que tenía en la mano al suelo. Se oyó un fuerte golpe. ¿Demasiado tiempo? Lo miré con burla. ¿No ha sido largo mi tiempo? Durante todos estos años. ¿No he conocido gente como Aurora? Pero porque estoy seguro de que te amo. Cuando pienso en cualquier cosa relacionada con el futuro. La única persona que me viene a la mente eres tú. ¿Pero qué hay de ti? Pudiste tener una aventura con ella durante 6 años. ¿Acaso no confiaste en mi amor y confianza en ti? Sí. Antes de nuestro 9º aniversario, me devanaba los sesos para planearlo. Eso fue porque noté que estabas de mal humor en esa época. Pensé que se debía al periodo crítico previo a la salida a bolsa de la empresa. Y que estabas bajo demasiada presión psicológica. Así que quería brindarte el mayor apoyo. Creí ser el único en el mundo que te amaba incondicionalmente y para siempre. Pero resulta que no soy el único. Orión se quedó allí con el rostro ceniciento como la muerte. Quizás fue realmente porque su alma había sido reemplazada. En ese momento, no se veía diferente de la decadencia que tenía antes de morir en su vida anterior. Y era difícil distinguir que era el hombre entusiasta en su carrera ascendente a los 25 años. Y yo no estaba tan desconsolado y confundido como en mi vida anterior. En cambio, me sentí sumamente gratificada. Me quité el anillo de bodas. Lo miré fijamente. Y añadió la última frase con resentimiento. ¿Por qué volviste? Orión. Ojalá hubieras muerto en ese accidente de coche de tu vida anterior. Vivir en la residencia de la empresa no era una solución a largo plazo. Tras terminar la división de bienes y pasar por los trámites del divorcio, encontré rápidamente una casa y me mudé. Desde ese día, Orión parecía haberse vuelto loco. Todos los días al salir del trabajo y volver a casa. Podía verlo de pie abajo en mi casa. Desde que se ponía el sol hasta que salía la luna. Fumaba muchísimos cigarrillos. Y recordé que Orión al principio nunca fumaba. Si llovía, volvía al coche y se sentaba un rato. Los faros del coche se encendieron, eliminando con claridad las finas gotas de lluvia que caían. Junto con la expresión aturdida y abatida de Orión en el coche. Probablemente porque vivía en un piso relativamente bajo. Pude ver todo esto con claridad. Unas semanas después. De repente empezaron a circular rumores sobre mí en la empresa. Se decía que era demasiado celoso y que usaba mi poder para oprimir a otros. Y atacó a una chica de la empresa de mi marido sin ningún motivo. Obligándola a despedirla. Y la chica venía de una familia pobre. Y como perdió este trabajo, su vida se volvió aún más difícil. ¿De familia pobre? Pensé en el ostentoso Mercedes-Benz rojo de Aurora. Y se quedó momentáneamente sin palabras. Sus métodos eran despreciables pero efectivos. Los rumores se extendieron por todas partes. Pero todos se transmitieron en secreto. Y no sabía por dónde empezar a aclararlos. Pero en este momento, Orión apareció primero. Invitó a todos en la oficina a café y té con leche. Entonces, con un suspiro bajo, aprovechó la oportunidad para presentar el aviso de despido de Aurora, que explicaba clara y detalladamente que su despido se debió exclusivamente a su falta de capacidad laboral. Los planos y presupuestos que hizo contenían muchos errores. Y la corrección incluso causó retrasos en el progreso. Aurora cometió exactamente el mismo error en su vida anterior. Pero en ese momento Orión pensó que era inofensivo y lo encubrió. Y ahí se acabó todo. Y ahora, estaba parado en la entrada de nuestra empresa. Sonriendo tranquilamente y diciendo: Selene es introvertida y de carácter amable. Desmentirá algunos rumores infundados. Nuestra relación como marido y mujer siempre ha sido muy buena. Lo interrumpí de repente. Ya que estamos divorciados, cuida de la nueva persona que has elegido, y no dejes que siga perturbando mi trabajo y mi vida. Orión me miró con incredulidad.
Y la luz de sus ojos se atenuó al instante. Lo empujé sin expresión alguna y regresé a mi puesto de trabajo. Desde ese día, los rumores sobre mí y la empresa se calmaron por completo. Varias hermanas mayores de la compañía me invitaron a cenar. Durante la comida, me insinué sutilmente. Todos los hombres son así. Persiguen a cualquiera que encuentren nuevo y fresco. Una vez que los dejas, creen que eres la nueva y fresca. Y luego vuelven y se portan como unos idiotas. Selene, vete. No seas blando de corazón. Sostuve la taza. Bajé la mirada. Y sonrió, no lo haré. Me guiñaron el ojo, ya que estás divorciada. Puedes considerar otras opciones. Eres muy joven todavía. Arqueé las comisuras de los labios y les agradecí su amabilidad. Como resultado. 2 días después. Al salir de la empresa después del trabajo. Aunque tenía luz verde. Un coche negro salió repentinamente por la derecha y se precipitó hacia mí a toda velocidad. En el momento crítico, una mano me agarró del hombro por detrás y me jaló hacia atrás con violencia. Di unos pasos vacilantes. Me estabilicé con el corazón palpitante. Y miré el coche. Ya se había alejado bastante. Y quien conducía llevaba mascarilla y gorra. Así que no pude ver con claridad quién era. ¿Fue un accidente? Selene. Ten cuidado. Una agradable voz masculina se escuchó desde atrás. Giré la cabeza y vi un rostro joven que me resultó familiar. Lo recordé. Era un recién graduado a quien insistí en contratar después de la entrevista de hace un año. Se llamaba River. Trabajaba en el departamento de I+D, en el mismo departamento que yo. Me vio mirándolo fijamente. Las orejas de River se pusieron rojas de repente. Y giró la cabeza torpemente. Ya lo había oído antes. La empresa inicialmente no tenía pensado enviarme una oferta. Pero insististe en contratarme y me ofreciste un muy buen salario. Quiero invitarte a cenar como agradecimiento. ¿Está bien? Todos somos adultos. ¿Cómo es posible que no entendiera lo que quería decir? Guardé silencio un buen rato y luego dije en voz baja, no hace falta cenar. Quiero pedirte un favor. ¿Te parece bien? Cuando llegué a casa, Orión me esperaba abajo otra vez. Cuando vio a River en mi brazo, se quedó paralizado. El último rayo de luz en sus ojos pareció apagarse. Solo quedaba una oscuridad total. Tomé el brazo de River y caminé hacia allí. Y se paró frente a él. Orión. Ya estamos divorciados. No llamé a la policía por consideración a todos estos años de relación. ¿Cuántas veces más quieres hacer esta asquerosa mudanza antes de cansarte? Me miró con los ojos rojos. Selene. No me trates así. No puedes tratarme así. Solté una suave carcajada. Tengo una moral más alta que la tuya. Aunque quiera encontrar un nuevo amor, lo haré después del divorcio. Orión. Tuviste una aventura durante 6 años de matrimonio. E incluso dejaste embarazada a alguien. ¿Hay alguien en el mundo más descarado y despreciable que tú? Delante de River. El supuesto nuevo amante. Lo humillé con las palabras más desagradables. Para Orión, quien siempre había sido orgulloso y respetado. Esto no fue diferente a una muerte lenta y dolorosa. Así que finalmente se marchó. Viendo cómo el coche desaparecía por completo de la vista. También retiré la mano de River y le di las gracias sinceramente. Gracias. Originalmente eran asuntos personales míos. Y lamento haberte hecho ver esto. También sé a qué te refieres. Pero me acabo de divorciar. Y no consideraré una nueva relación en el futuro cercano. No pierdas el tiempo conmigo. Después de decir tanto de una vez. River me miró con gran asombro. Selene. Una caricia húmeda cayó sobre el dorso de mi mano. Por el reflejo de sus pupilas claras, me di cuenta de que mi rostro ya estaba cubierto de lágrimas. Mi tono seguía siendo tranquilo. Lo siento. Tengo que irme a casa ahora. Entonces me di la vuelta.
Subí las escaleras. Y tras comprobar que la puerta estaba cerrada, me acurruqué en un rincón, abrazándome las rodillas, y rompí a llorar. Era como si quisiera desahogar todas las angustias y la desesperación de mi vida anterior. Nunca imaginé que mi llanto pudiera ser tan desgarrador. Todos estos años. Había pasado tantos años con él. Cuando empecé la secundaria en la capital del condado, me bloquearon unos vándalos que me exigieron dinero y me hicieron comentarios lascivos. Cuando Orión se enteró, fue a enfrentarlos y a luchar. Estaba solo, enfrentándose a varios chicos grandes y altos. De hecho, lo superaban en número. Pero su férrea determinación, incluso estando cubierto de sangre por la paliza y aún lanzando puñetazos, intimidó por completo al oponente. Así que desde entonces, nadie se atrevió a intimidarme nunca más. Más tarde, cuando nos acabamos de graduar, mi sueldo no era muy alto. Y él estaba empezando un negocio. La empresa aún estaba en sus inicios. Y vivíamos con moderación. El médico dijo que un entorno de vida deficiente también podía desencadenar asma. Así que Orión compró un patinete eléctrico de segunda mano y trabajaba de repartidor de comida hasta altas horas de la noche, después de terminar su trabajo. Solo para alquilarme una casa mejor. Era muy bueno conmigo. ¡Qué bien! Incluso si tuviera la oportunidad de empezar de nuevo. Antes de que pasaran todas estas cosas. Siempre tuve la esperanza de intentar revertir la situación y que la historia continuara por el camino que esperaba. Pero al final todo fue en vano. Lo que le dije a River tenía razón. Aunque ya estaba divorciada, sabía con certeza que jamás podría volver a empezar una nueva relación. Para mí, Genon cumplió mi incisión. Orión ya no era solo amor. De los 5 a los 31 años. Durante 26 años. Era como una parte de mi cuerpo. Encajaba a la perfección en mi vida. Ahora que me lo habían arrebatado abruptamente. El precio que pagué fue insoportable y sangriento. Incluso ahora. Cuando estuve frente a él con otra persona, sintió siquiera un 1% del dolor que sentí cuando R o A me contaron sobre sus 6 años juntos en mi vida anterior. Una vez lo amé tanto. Así que nunca podría perdonarlo. Después de ese día, Orión no apareció por mucho tiempo. Y la siguiente vez que supe de él fue cuando la policía llamó para decir que Orión había tenido un accidente de coche. La escena fue casi idéntica a la de su vida anterior. Solo que ocurrió mucho antes. El estado del señor Su no es alentador. No tiene familiares ni amigos. Y tú eres el único con quien podemos contactar. Dijo la policía. Además, el autor, Aurora, también fue capturada en el acto. Dijo que quería verte. Un momento. Me quedé allí aturdido. Había un ruido sordo en mi cabeza. Todo era ruidoso. Y entonces, en un instante, todo quedó en silencio. En ese segundo. Parecía entender muchas cosas. Después de conducir hasta el hospital, Orión ya había salido de urgencias en silla de ruedas. A diferencia de su vida pasada, esta vez logró sobrevivir. Pero su pierna izquierda estaba gravemente herida. Tuvieron que amputárselo. Orión yacía en la cama del hospital con los ojos bien cerrados y el ceño fruncido. Probablemente sentía mucho dolor. Había perdido mucho peso. El muñón de la pierna amputada estaba envuelto en gasa. Y una pierna derecha a su lado se veía tan sola. Observé en silencio un momento. Luego saqué mi teléfono y marqué el número de su asistente. Orión tuvo un accidente de coche. Necesito que contrates a una enfermera para que venga al hospital y lo atienda. Dudó al otro lado y llamó. ¿Señora? No me llame así. Orión y yo ya estamos divorciados. Dije con calma. Ven cuanto antes. Por si no hay nadie que cuide de Orión cuando despierte. Mamá. Céline. ¿De verdad no te quedarás a esperar? Durante nuestra actividad de team building anterior, el presidente Orión estaba borracho y no dejaba de llamarte. Siempre te ha extrañado y te quiere mucho. ¿De qué servía eso? ¿De qué servía todo eso?
Me dieron ganas de reír. Pero cuando levanté la mano para secarme el rabillo del ojo, seguían cayendo lágrimas. Al final, salí del hospital y fui a la comisaría para encontrarme con su Aura. Me miró fijamente. Sus ojos aparentemente tranquilos eran escalofriantes. Céline, tienes mucha suerte. Alguien te rescató y te salvó la vida. Respiré hondo. Así que eras tú el que estaba sentado en la silla negra ese día. Sí. También fuiste quien mató a Orión en la vida pasada. No. Sí. ¿Cuándo regresaste? Soltó una suave risa. Fue esa tarde. Orión me despidió sin motivo alguno. No lo podía creer. Claro. Nuestra relación apenas empezaba a mejorar. Y todo iba bien. ¿Cómo pudo cambiar todo tan de repente? Pensé que estabas detrás de todo. Así que fui a buscarte específicamente. Y entonces todos esos recuerdos volvieron a mí en un instante. Fue lo mismo en mi vida pasada. Le dije a Orión que estaba embarazada. Y luego me dijo que quería romper conmigo y volver con su familia. Él todavía te amaba. Le pregunté qué era yo para él y qué significaban esos 6 años. Pero no supo responder. Acaba de decir que eras diferente a mí. ¿Cuál es exactamente la diferencia? ¿Es solo porque llegué demasiado tarde? Pero está claro. Compartí con él el mayor secreto de su vida. Y yo soy la que mejor le queda. Mientras hablaba, su tono se detuvo. Probablemente sea lo mejor así. Si no podemos estar juntos en la vida, entonces vámonos juntos al infierno. La miré. Bajo esos ojos aparentemente tranquilos se escondía una emoción desquiciada. Como un remolino insondable bajo la superficie del mar. Lo comprendí todo al instante. Unos días antes del funeral de Orión en su vida pasada, la policía llamó y dijo que tenía pistas sobre el responsable de que Orión se precipitara por el acantilado. Entonces solté un suspiro bajo. A los 2 días Aurora irrumpió en el funeral y me empujó por la ventana. Esos 6 años de caótico enredo en la oscuridad fueron agotando gradualmente su paciencia. Así que usó un método casi autodestructivo para llevarnos a Orión y a mí al infierno juntos. De alguna manera. Pensé en cuando acababa de renacer y Orión aún no había regresado. Cuando le conté mi pesadilla y mi repulsión hacia Aurora. Su primera reacción fue: dijiste que tuve un accidente de coche. ¿Será que ella fue quien me atropelló? Inesperadamente. Sus palabras se hicieron realidad. Pensando en esto me levanté y la miré. Antes de terminar. Orión ya había levantado la mano para taparme la boca. Está bien. Selene. No digas cosas tan aterradoras. Solo fue un sueño. En ese momento, ladeó ligeramente la cabeza. Me miró. Y de repente levantó la mano para cubrirse los ojos. Y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Porque te envidio. Te envidio. Aunque su corazón se desvíe un rato. Al final. Él volverá contigo. La ignoré y me di la vuelta para irme. Al salir de la comisaría, la luna brillaba con fuerza y había pocas estrellas en el cielo. Caminaba con la brisa nocturna, ligeramente fresca. De alguna manera, recordé algo de hace mucho, mucho tiempo. Solo teníamos 12 años entonces. Y los nogales de la colina trasera del pueblo estaban maduros. Sabiendo que me gustan las nueces, Orión fue especialmente a la colina trasera para trepar al árbol y recoger algunas para mí. Como resultado, se cayó del árbol y palideció de dolor en la pierna. Le agarré la mano y seguí llorando. Él solo sonrió y dijo: Selene, estás muy triste. Si de verdad me rompo la pierna, ¿de verdad te casarías conmigo? Vale. Vale. No es nada. Todavía puedo caminar. Para tranquilizarme. Se obligó a levantarse y dar unos pasos. Pero más tarde, cuando lo llevamos al hospital del condado. El médico dijo que al principio solo era una leve dislocación del hueso. Pero debido a esos pocos pasos, la lesión empeoró y tuvieron que enyesarlo. Junto a la cama del hospital.
Me sentí terriblemente culpable y lloré tanto que me quedé sin aliento. Así es, Orión. ¿Quién es el paciente? Me consoló. ¿Por qué eres tan llorona? Selene. Deja de llorar. Deja de llorar. Me curaré bien la herida. ¿No oíste al médico decir que no es tan grave? Selene. Nunca más te haré derramar una lágrima. En ese momento pensé que todo era normal. El final del texto completo.